Muy buenos días, qué hermoso poder estar acá una vez más junto con ustedes y tener el gran privilegio de poder juntos estudiar la bendita palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de nuestro estudio del Evangelio de San Marcos, este estudio inductivo en el cual lo comenzamos ya hace unos meses atrás y estamos ya finalizando hoy el capítulo 6. Hoy vamos a ver el capítulo 6, los versículos 45 al 56, y vamos a ver el gran milagro de cuando Jesús camina sobre el agua. También quiero dar saludo a aquellos que van a ver este video posteriormente a través de YouTube y a aquellos que se van a conectar ahora a través de Zoom. Muy buenos días y que el Señor sea quien nos llene de su gracia en esta mañana y quien ilumine nuestro entendimiento, para no tan solo tener conocimiento más de la palabra de Dios, sino que la verdad, como nos dice, que nos hace libre, esa verdad también del Evangelio, o sea, que esté cambiando nuestras vidas y vengamos a ser cada día más a la imagen de Cristo. Muy bien, así que si tienen sus Biblias, vamos a ir a Marcos capítulo 6, y vamos a estar en ese versículo 45. Ahora bien, después del extraordinario acontecimiento que vimos la semana pasada, de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús alimentó, y se cree tal vez más de 20,000 personas en una ocasión, en un mismo lugar, porque como nos dice Mateo, eran 5,000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños. Y vemos que nos encontrábamos en la otra orilla, a la orilla este del mar de Galilea, cerca de lo que era la ciudad de Betsaida, y estaban en esta región, diríamos, desértica, no era más bien un desierto, sino que sabemos que había pastizales y había pasto, y se podían recostar sobre esas lomadas que se encuentran. Me acuerdo cuando fui ahí a Galilea, hay lomaditas, es precioso el paisaje ahí, y el clima, es un clima árido, seco, pero muy, muy fértil es la región ahí de esa región de Galilea, la región norte de Israel. Pero cuando decimos que era desértico, porque no se encontraban cerca de tal vez de ninguna ciudad, tal vez, sino que estaban en las afueras, diríamos, especialmente para tener más de 20,000 personas, imagínense. Pero eso es lo que vimos la semana pasada, el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y como vemos que cada uno de los milagros de Jesús son para demostrarnos, como ya les venía diciendo, que Marcos, el objetivo de Marcos de escribir el Evangelio, es de demostrarnos de que Jesucristo es el Rey venidero, de que Él es el Rey prometido, de que Él es Dios encarnado, de que Él es la segunda persona de la Trinidad, de que Él tiene el poder de crear. O sea, que esto es más que un milagro donde Él le pide al Padre, como tal vez vimos que los profetas, Él en ese momento, Él creó, o sea, comida de 5 panes y de 2 pececillos, Él pudo alimentar, y sobraron, ¿qué? 12 canastas, una para cada uno de los apóstoles, esas 12 canastas que sobraron. Y ahí nos encontrábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, precisamente terminando en esos versículos 42, 44, donde todos se comieron hasta saciarse. Y la gente, algo que Marcos no nos dice, este detalle Marcos no lo menciona, pero Juan 6 sí lo menciona, especialmente en Juan 6, en los capítulos 14 y 15, que es el paralelo de la multiplicación de los panes y los peces. Ya vamos a entrar ahora cuando Jesús camina sobre el mar, porque es una continuación. O sea, acá vemos en este relato que vamos a ver hoy, de Marcos 45 al 56, es la continuación, que después de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús dice que inmediatamente, fíjense, en Marcos, y ahora yo los llevo a Juan 6, porque quiero que veamos el paralelo, porque es importante el detalle que Juan nos da. Pero cuando termina, o sea, de decirnos Marcos de que la gente comió hasta saciarse, y que eran 5,000 hombres, ¿no es cierto? Después, entrando en el versículo 45, ya entrando en la lección de hoy, él dice enseguida. Es importante no perdernos de observar esa palabra que dice enseguida,
Porque Marcos utiliza mucho esa palabra de que inmediatamente, enseguida, porque algo ocurrió enseguida. O sea, Jesús hace algo y toma una decisión, pues dice enseguida hizo, o sea, que dio una orden, que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. O sea que Jesús toma una decisión de que ellos inmediatamente después de que se alimentó más de 20,000 personas ahí en esa región cerca de Betsaida, Jesús les dice a sus discípulos que se fueran. Ahora, hay una razón por el cual Jesús le dice a sus discípulos que se vayan. Porque algo estaba ocurriendo entre las multitudes. Y Juan nos da ese detalle. En Juan 6:14 dice que la gente, o sea, las multitudes, al ver la señal, y Juan utiliza mucho esa palabra señal para referirse a milagros. Acuérdense que el Evangelio de San Juan, un día, cuando terminemos Marcos, tal vez vamos a hacer el estudio del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, Juan enfoca todo el Evangelio, el escribir todo el Evangelio, alrededor de 7 señales o 7 milagros de Jesús. Y Juan utiliza esos 7 milagros como señal que apuntan nuevamente, como Marcos lo hace, que apuntan de que Jesús es el verbo que se hizo carne, que Él es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, de que Él es Dios encarnado. Y bueno, y acá en el capítulo 6 de Juan, y síganme, o sea, yo sé que voy rápido, pero quiero que me escuchen bien. En el capítulo 6 de Juan estamos en la 4ª señal de las 7 que Juan menciona en su Evangelio. Y bueno, y cuando él termina relatándonos la alimentación de los panes del peces, él dice que la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta, y profeta está en mayúscula, es el profeta, y como yo les decía la semana pasada, este profeta es el que Deuteronomio 18, y Ricardo, búscame Deuteronomio 18:15, es el que menciona de que un día iba a venir. Es el que Moisés, ¿no es cierto?, había mencionado de que un día Dios iba a traer a otro profeta, a un profeta, ¿no es cierto?, que iba a venir al mundo. Y la gente, conociendo esa promesa del Antiguo Testamento, cuando vieron este milagro y lo asociaron tal vez con el maná del cielo, ¿no es cierto?, y el milagro que Moisés había hecho, ellos dijeron, wow, este debe ser tal vez el profeta que había. O sea que en cierta manera, diríamos, en cierta manera, algunos o muchos de la multitud de la gente lo identificaron tal vez como el profeta mayúscula y tal vez como el Mesías, aunque tenían un conocimiento un poco desorientado o confuso acerca de quién era el Mesías, ¿okay? Como nosotros lo conocemos, quién es el Mesías, el ungido, el Cristo, es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero ellos tenían un concepto diferente a lo que es el Mesías, lo que nosotros tenemos. Ellos creían que iba a ser un conquistador, ¿no es cierto? Como un rey que venía a echar fuera a los romanos, ¿no es cierto? Iba a restaurar nuevamente el reino de Israel y todo eso. Bueno, a ver, Ricardo, ¿qué nos dice Deuteronomio? 18:15, sí. Moisés siguió diciendo, el Señor tu Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. El 16 dice, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte de Sinaí. Dijeron, no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente porque moriremos. Pero si vamos a la primera parte, dice, Dios va a enviar, dice, un profeta dentro de sus hermanos. Ok. A él escucharán. Entonces, a él escucharán. Esa era la palabra que después Dios, en el monte de la transfiguración, ¿quién se presenta? Moisés, Elías, y después las voces del cielo dicen, este es mi hijo amado, a él, escuchen. Ok, hay demasiado acá, o sea, porque yo tendría que estar por 3 horas acá, pero la conexión que tiene bueno, es demasiado, pero ustedes me entienden, o sea, cómo se conecta esa profecía y lo que Moisés dice proféticamente después, Dios el Padre lo menciona en el monte, que ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar al monte de la transfiguración, en unos capítulos más, en unas lecciones más vamos a ver eso.
Pero bueno, el punto que queremos llegar acá es que Juan nos dice versículo 15 de Juan 6, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban, acá está lo que nos revela Marcos, o digo Juan, lo que nos dice Juan, que Marcos no lo menciona, el por qué inmediatamente o enseguida se fueron, ¿no es cierto? Dice, Jesús se dio cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey. Y se retiró otra vez al monte él solo. Entonces acá estamos, lo que Marcos después ahora nos va a mencionar, de que Jesús le dice, una vez que alimentaron a la gente, y la gente, Jesús le dice a sus discípulos, váyanse, tomen la barca y váyanse al otro lado del mar de Galilea, y él se iba a encontrar con ellos. Y ellos obedecieron, dijeron, bueno, el maestro no va a venir con nosotros. Ellos subieron en la barca, y ya eran como ya cerca de las 8 de la noche, tal vez 9 de la noche, ya, que acuérdense que la alimentación de los panes y los peces tal vez comenzó justamente antes de las 6 de la tarde, porque se acuerdan que Felipe le dice, ya está oscureciendo, o sea, ya se avecinaba o se venía lo que era la primera vigilia, que la primera vigilia es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Esa era la primera vigilia. Entonces, como ya estaba oscureciendo, entonces me imagino que hablábamos de cuánto tiempo se tardó para alimentar, de pasar tantos panes y peces a 20.000 personas o más. Me imagino que habrá sido entre las 6 y las 9 de la noche que se tardó todo eso, ¿no es cierto?, de alimentar a la gente, y que los discípulos ya era de noche, ellos se van y parten, y Jesús se va solo, dice Juan. Era por el hecho de que la multitud lo querían tomar a Jesús a la fuerza y hacerlo ya rey, porque dijeron, si este puede multiplicar los panes y peces, ya se vino el reino de los cielos. O sea, ellos ya estaban imaginándose de que este era el reino de los cielos, que por supuesto no era el reino de los cielos que se había venido a establecer aquí en la tierra físicamente, sino que el reino de los cielos se vino a establecer ¿dónde? Invisible, eran los corazones primero, en aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Entonces, ellos ya avecinaban lo que un día iba a haber el banquete, ¿no es cierto?, en la Nueva Jerusalén, durante el reinado milenial de Jesucristo. Ellos ya pensaban que eso ya se había venido ahora, ¿no es cierto? Y no era el tiempo. Y Jesús, sabiendo que no era el tiempo, por supuesto, él no estaba obligado ni forzado por la popularidad de la gente, o cuánto la gente lo habían hecho popular a él. Él conocía los corazones de ellos, y por supuesto no era el tiempo del Padre, no era la voluntad del Padre. Entonces, primeramente es por eso que él hace que sus discípulos se fuesen. ¿Por qué? Porque hay comentaristas que mencionan de que es muy posible de que los discípulos también hubiesen sido influenciados, escuchen bien esto, por la multitud también, de decir, wow, es tiempo de que Jesús sea el rey. Porque acuérdense que ¿qué madre vino y le dijo que uno de mis hijos se siente a tu diestra y el otro a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿No era la mamá de Juan y de Jacobo? ¿Se dan cuenta de que ellos en su mente tenían este concepto del Mesías, del reino, ¿no es cierto? Y ellos ya estaban pensando en el reino, y entonces sacamos la conclusión de que es muy posible, o sea, y también es interesante de ver que en el Evangelio, como Marcos, en ciertas ocasiones muy claves, muy importantes en el ministerio de Jesucristo, los evangelistas, en este caso Marcos, el que estamos estudiando, y también Juan, nos mencionan que Jesús se aparta a solas a orar al Padre. Ocurrió cuando él iba a elegir a los 12 apóstoles. Ocurrió en el jardín de Getsemaní. Después vamos a ver de que él se los lleva y él se va aparte a orar, ¿no es cierto?, en un momento crucial, ¿no es cierto?, de que él estaba a punto de ir a la pasión, a punto de ser crucificado, y él le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero en otras palabras, si hay otra manera, ¿no es cierto?, de redimir, ¿no es cierto?, al pecador. Y Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, ahí parafraseé un poquito esa porción de la Biblia, pero ustedes me entienden. Pero ahora vemos también otra vez que en los evangelios nos menciona de que Jesús se va sola a orar. Y yo creo que hay una razón por eso, porque acá era un momento crucial del ministerio de Jesús.
Él está orando al Padre por el ministerio, porque no se puede desviar el ministerio. No se puede desviar de que lo hagan rey a él ahora, porque él tenía que morir en la cruz. Entonces hay algo crucial en el ministerio de Jesús, que él tiene que ir al Padre a traer, ¿no es cierto?, de que se haga la voluntad del Padre. Y no solamente por lo que estaba ocurriendo con las multitudes y las intenciones que tenían las multitudes, sino también por sus discípulos, de que ellos siguieran la voluntad del Padre también. Y sabemos que el Padre contestó esa oración, porque ellos después, por supuesto, siguieron a Jesús, se sometieron a él y lo vieron realmente como el Mesías, como el Cristo que tenía que ir a la cruz y morir por nosotros, por nuestros pecados. Muy bien. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Y por eso quería traerles a luz o a mencionarles el pasaje de Juan 6. Me encanta porque, y léanlo, cuando en la casa, lean todo el capítulo 6, o ya finalizando, porque Juan nos da un poco más de detalle qué es lo que ocurre cuando, después de que Jesús camina sobre el mar y los discípulos llegan al otro lado, al otro día, ¿no es cierto? A la madrugada y a la mañana, al día siguiente, llegan a Genezaret, o cerquita de Capernaum estaba, cuando ellos llegan y que las multitudes se agolparon y los siguieron y llegaron también donde Jesús había llegado. O sea, que querían ya el desayuno, o sea, habían tenido la cena y ahora estaban buscando el desayuno ahora. Fíjense cómo es la mentalidad de la gente, ¿no es cierto? Pero bueno, estaban en eso, estaban en esa búsqueda. Muy bien, vamos ahora a ir. El primer, lo tengo dividido en 3 secciones, la enseñanza de él. El primero es la intercesión privada con el Padre. Ahí vamos a ver la primera parte donde Jesús le dice a sus discípulos que partan y se vayan con la barca al otro lado del mar de Galilea, y él se va a solas, se sube a un monte ahí en esa región donde se encontraba en la alimentación, donde fue la alimentación de los panes y los peces, y él sube a orar, y está orando por varias horas, como ahora vamos a ver. Así que vamos al pasaje ahí de los versículos 45 al 46. Ahí lo tengo en la pantalla. Dice enseguida, o inmediatamente, como nos dice en otra traducción, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora bien, acuérdense que habían ido hacia Betsaida, pero acuérdense que no estaban cerca de la ciudad de Betsaida, estaban en las afueras de Betsaida, o sea que no confundamos. Entonces, normalmente lo que hacían es, si acá fue la alimentación de los panes y los peces, acá está Betsaida, la ciudad, él les dijo que salieran, entonces normalmente lo que hacían es, no iban así en esta línea directa como yo lo tengo aquí, ¿viste? Ellos se dirigieron a esa otra costa, pero normalmente lo que hacían iban bordeando la costa, así, diríamos. Era la manera que ellos estaban yendo hacia el otro lado. Entonces lo que hicieron es, salieron de aquí, bordearon a Betsaida y después se dirigieron más hacia al otro lado. Ok, eso es lo que vemos aquí. Y esta es la región, esa es a donde vamos a terminar la lección hoy, que fueron al otro lado, a la parte sudoeste de Capernaum. Estaban ahí donde llegan, al otro lado. Y después se dirigen hacia Capernaum. Y esa es la parte que Juan, capítulo 6, nos da el detalle de la enseñanza que Jesús trae. Ahí está el famoso yo soy el pan de vida. Esa enseñanza de que Él es el pan de vida. Es precisamente cuando llegan al otro lado, que Marcos no lo menciona, pero Juan sí lo menciona, de que en esa trayectoria que van desde Genezaret a Capernaum, que caminan hacia Capernaum, Jesús está enseñándole a las multitudes y le está revelando a ellos, porque ellos querían más pan, ¿no es cierto? Y le dice, yo soy el pan de vida, el milagro que ustedes vieron, ese pan no los va a saciar, no los va a satisfacer, van a volver a tener hambre, pero tienen que entender que esa señal, ese milagro es para que ustedes pudieran ver que yo soy Dios, yo soy el que les puede dar vida y vida eterna. El verdadero pan del cielo, el verdadero maná del cielo. Bueno, entonces eso es lo que está pasando, y creo que noten ahí en el pasaje que vamos a leer que dice que
después de que hubo despedido, o sea, que él despidió a la multitud, ya los discípulos ya estaban en camino, ya era de noche, ya eran cerca de las 8 o 9 de la noche, cuando ya salieron los discípulos en la barca y ya estaba oscuro. Él se fue al monte a orar. Y es como yo les decía, acá la oración es crucial, porque ahora él va al Padre para que la voluntad del Padre se haga. O sea, acá estaba como, había problemas, ¿no es cierto?, de que si las multitudes a la fuerza querían tomar a Jesús, hacerlo rey, esa no era la voluntad del Padre. Entonces, pero vemos como Dios es soberano y Jesús es soberano. Él pudo aún con autoridad mandar a las multitudes, y las multitudes, ¿saben qué? Le hicieron caso. A pesar de las intenciones que tenían la multitud, lo que vemos también nuevamente de que Jesús tiene autoridad, él mandó a las multitudes que se fuesen y se fueron. Y se fueron todos a dormir. Que a la mañana siguiente, cuando se despertaron, regresaron, ya no vieron más a Jesús y no vieron más a los discípulos. Entonces ahí es cuando empiezan a buscarlo, ¿no es cierto? Y es cuando caminan al otro lado, cuando se acuerdan el mapa, y llegaron al otro lado también a encontrarlo en Capernaum. Y es lo que Juan 6 nos da un poco más de detalle. Muy bien. Entonces es ese, y la oración no era solamente para, o sea, por lo que estaba ocurriendo con las multitudes, pero en relación a eso era por sus discípulos, ¿no es cierto? De que el corazón de ellos no fuera influenciado también, porque ese era el corazón de Judas. Judas pensaba, o sea, en la decepción, diríamos, de Judas, pensando de que Jesús era este rey terrenal, ¿no es cierto? Y Judas, ambicioso por el poder y dinero, como ya lo sabemos que Judas era, él traiciona a Jesús porque vio de que al final y al cabo Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir, y él lo había anunciado, y como diciendo, te seguí por 3 años y así voy a terminar. O sea, concepto erróneo, ¿no es cierto? Y vemos, bueno, eso es lo que él está orando, ¿no es cierto? Por el corazón y la fe de sus discípulos. Y por eso que tiene crucial una importancia, es de suma importancia este milagro de que Jesús camina sobre el agua. Yo creo que ustedes nunca tal vez hayan escuchado el por qué Jesús caminó sobre el agua. O sea, aparte de verlo como un milagro más de Jesús, pero tenía un propósito crucial. Y eso es lo que vamos a ver hoy, y es lo hermoso que vamos a ver hoy, el por qué Jesús caminó sobre el agua. Dice, hay muchas predicaciones acerca de que Jesús caminó sobre el agua, y por supuesto, Marcos no nos menciona la porción que Mateo 14, que es el otro paralelo de Mateo 14, menciona también la caminada de Jesús sobre el agua, y ahí nos menciona a Pedro, cuando Pedro sale a la barca, que Marcos no lo menciona, y que muchos dicen que la razón por la cual, acuérdense que quien influenció el Evangelio de San Marcos, de escribir el Evangelio de San Marcos, Pedro, que muchos dicen que el Evangelio de San Marcos es el Evangelio de Pedro, porque Pedro fue quien le pasó toda la información a Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Pero dicen que por la humildad también de Pedro, Pedro no quería ser diríamos, el centro de la historia. Mateo sí lo menciona, pero Pedro quería que Jesucristo fuese, digamos, el centro del enfoque de esta historia, y no que se perdiese de que Pedro caminó sobre el agua. Y por supuesto sabemos que Pedro después puso sus ojos en las olas y los vientos y todo eso, y se empezó a hundir, y Jesús le pidió a Jesús que lo salvase, y Jesús, lleno de compasión, lo saca a Pedro del agua. Lo interesante de todo esto es que caminaron de regreso a la barca juntos. Eso a veces nos perdemos, esa porción. Y subieron a la barca. Y el único quien realmente tuvo, diríamos, aunque Jesús le dice, hombre de poca fe, le dice a Pedro, ¿no es cierto?, porque se estaba hundiendo, pero fue el único que realmente que se salió de la barca, de los otros 12 se animó. Pero bueno, hay tanto de hablar acerca de eso, pero el punto que quiero llegar acá es que, paralelo, Mateo 14 nos habla de la misma historia, Juan 6 también nos habla de la misma historia, lo que estamos viendo ahora en Marcos capítulo 6, finalizando capítulo 6. Y es bonito de leer los 3 pasajes, ¿no es cierto?, para llenarnos de toda la información de lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en eso. Pero la oración de acá de Jesús es precisamente también pedirle al Padre por sus discípulos, porque es crucial en esta parte del ministerio de Jesús. Estamos llegando ya al final del ministerio de Galilea.
Ya estamos llegando al final de los 2 años del ministerio de Jesús, de los primeros 2 años, y ya después de este capítulo 6, ya en los capítulos 7, ya en adelante, ya nos estamos dirigiendo hacia Judea, nos estamos dirigiendo ya hacia Jerusalén, Judea, a Jerusalén, a la región ya sur, donde ya el centro de operaciones de Jesús en Capernaum, en el norte, ya iba a cesar. Y ya ahora él ya se dirigía hacia Jerusalén, que al final ya en ese último año es el año de pasión, que ya es el año en el cual ya Jesús va a ser crucificado. Muy bien, ahí nos encontramos en el tiempo. ¿Me siguen? Ok, entonces Jesús amaba a la multitud, vemos que él tenía compasión de la multitud, como nos dice, que él se movió de compasión, pero él no estaba obsesionado con las multitudes, no estaba manipulado por las multitudes. Él sabía cuándo podía decirle con autoridad que regresaran a sus casas. Y vemos que es la demostración de que él es Dios, él tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Un día largo y difícil, trabajado en el ministerio de las necesidades espirituales físicas de la multitud, dejó a Jesús agotado, físicamente Jesús siendo plenamente hombre, plenamente Dios. Él se agotaba físicamente, él necesitaba, al igual que sus discípulos, y eso ya lo vimos, como él les dice a sus discípulos que tenían que descansar, o sea, cuando él les dice que cuando regresaron de esa misión, ¿no es cierto?, de los 12, que lo vimos unas clases anterior, él les dice que vengan a descansar, a recargar las baterías espirituales. Pero ese día duro condujo a Jesús, no a decir, bueno, voy a acostar, voy a dormir y descansar, sino que lo llevó a orar. Es interesante que a veces pensamos que la oración tiene que ser algo de trabajo, ¿no es cierto? Como que, tengo una obligación, tengo un trabajo. Pero al contrario, vemos que Jesús recurría un tiempo de oración, aún en los momentos más cansados, en los momentos más en los cuales él se sentía agotado, porque es una manera, y así debe ser con nosotros también, de que aún cuando nos encontramos cansados, agotados, fastidiados, ¿no es cierto?, por los afanes de la vida, de que siempre recurramos a orar a nuestro Padre Celestial. Y bueno, vemos que eso es lo que nos llevó a Jesús. Sin duda que la oración, como yo les decía, de Jesús de esa noche, incluyó un tiempo de petición por sus discípulos, importante acá, ¿no es cierto? Es lo que yo les decía anteriormente, orando específicamente por los 12, porque ellos iban a continuar la misión de Jesús, ellos iban a ser los apóstoles, los enviados, ¿no es cierto?, que después de la muerte y la resurrección de Cristo, ellos iban a continuar, y como ya lo vimos, si lo vemos en el libro de los Hechos, así fue. Y como ya les dije, el Padre contestó la oración del Hijo, no solamente en esta ocasión, pero también después vemos la gran oración del Hijo en Juan 17, ¿no es cierto?, de que Él no solamente ora por ellos, sino también por aquellos que iban a creer también, y está orando por nosotros también. O sea que vemos lo hermoso de cómo Jesús recurre al Padre en oración, como dándonos un ejemplo a nosotros de cómo nosotros debemos de recurrir. Él es la fuente de poder, Él es la fuente de nuestra paz, Él es la fuente de nuestra esperanza, no hay otro. Y entonces, ¿quién más debemos de recurrir? Sino es a través de la oración, recurrir al Padre en oración. Muy bien, seguimos en el versículo 47 al 52, ahí está en la pantalla. Decía, al venir a la noche, la barca estaba en medio del mar. Quiero que hagan, yo subrayé eso, estaban ya en el medio del mar. Y él solo en tierra, o sea que Jesús se había quedado en ese monte orando, y él estaba solo en la tierra. Y venir la noche, como les dije, empezaron a tratar de remar, pero se levantó un viento en contra, en el cual ellos estaban batallando, y aunque era una tormenta bastante fuerte, ¿no es cierto?, no se estaban moviendo, estaban exhaustos, porque no podían llegar al otro lado de la orilla del mar de Galilea, donde querían llegar. Pero fíjense, y viéndoles, yo subrayé esa palabra, y yo me pregunto, ¿cómo es que Jesús pudo verles, si ya era de noche, número uno? No hay luces, y ellos estaban en el medio del mar. ¿Qué nos dice eso de Jesús? Omnisciencia. O sea, ahí vemos nuevamente la divinidad de Cristo.
y viéndole remar con gran fatiga. O sea, no solamente, no es que veía una silueta allá a lo lejos, o sea, esos son mis discípulos. Él sabía que estaban remando con gran fatiga. Y digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué tenía? ¿Un telescopio o algo que podía vernos ahí? No, era de noche. Dice, porque el viento le era contrario cerca de la cuarta vigilia. Ahora bien, acá estamos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. No sabemos exactamente, pero habrá sido entre esas horas. O sea, todavía no había amanecido, en el sentido de que todavía el sol no había salido. O sea, que estaba oscuro todavía, pero era súper tarde. O sea, que imagínense, ¿a qué hora yo les dije que ellos empezaron a remar cuando Jesús les dice, después de que alimentaron a las multitudes, entre 8 y 9 de la noche? ¿Qué horas son ahora? 3, 4, 5 de la mañana. ¿Cuántas horas ya estaban tratando de remar? ¿Sí? Casi 6 horas. Casi 6, 7 horas. Y estaban exhaustos. Dice, de la noche, vino a ellos, y acá me encanta esto, dice, y él lo estaba viendo, ¿no es cierto? Dice, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. O sea, es una mala traducción, algunos comentaristas dicen adelantarse, no es que los quería pasar y ya, hasta luego, mis discípulos, yo los encuentro al otro lado de la orilla, bye, y está corriendo sobre el agua. No, para nada. Lo que algunos traductores dicen que ahí tendría que ser la palabra que no es solamente que quería adelantárseles, él quería estar a su lado, quería estar juntamente con ellos, es lo que quiere decir acá. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, y ahora vamos a ver, por eso yo coloreé alguna de estas palabras, porque esa palabra gritar quiere decir que estaban espantados. O sea, el grito de un gran miedo. O sea, ese es el sentido de esa palabra. Pero que era un fantasma, y fantasma que viene de lo que era de la superstición que había en esa época, en el primer siglo. Había una superstición que muchos creían que los espíritus, los fantasmas, a la noche salían y hacían destrucción. O sea, y ellos asociaron, o sea, ciertamente influenciados en cierta manera por la misma superstición de esa época, ¿no es cierto? Era la cultura de ellos, ¿no es cierto? Lo que habían escuchado desde niños, ¿no? Imagínense que todos los discípulos, con excepción de Judas, eran toda esa región, y 4 de ellos eran de la profesión de la pesca. O sea que habían tal vez escuchado estas historias de sus padres, de sus abuelos, o sea, y era de costumbre, ¿no es cierto?, que eso es lo que creían en esa región. Y ellos asociaron, o sea, la tormenta que ellos estaban batallando y todo el miedo y todo eso, lo asociaron con esta aparición. O imagino que no lo reconocieron primeramente a Jesús hasta que Jesús habla. ¿Okay? Que acuérdense que era de noche, estaba oscuro, en medio del mar, mientras el viento, las olas, todo eso que está ocurriendo. Y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, fíjense, a mí me encanta cuando usa la palabra enseguida. O sea, que Jesús no los dejó sufriendo. A ver, que sufran un poco. A ver, adivinen. No, de ninguna manera. Él dice enseguida, ¿qué dice? Habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ese tener ánimo lo repiten mucho los evangelios. Y esa palabra yo soy, por supuesto, ya lo vamos a ver en la próxima slide, tiene que ver con el Antiguo Testamento, cuando, ¿no es cierto?, en la aparición de la teofonía, la zarza que ardía y no se consumía, cuando Moisés fue llamado a sacar el pueblo de Israel de Egipto, cuando Moisés le pregunta, ¿y quién le digo a Israel, a su pueblo, que quién me envía? Y dile, yo soy, te envía. Interesante que él usa esa misma palabra. What's that, bro? Ego emi. Ego emi. Que Juan, el Evangelio de Juan lo usa mucho. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es para
lo dejamos para cuando estudiemos el Evangelio de San Juan. Y dice, y se calmó, dice, y subió a ellos la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, que no entendían el por qué Jesús había hecho la multiplicación de los panes. Acá es donde empezamos a entender de que tal vez ellos también estaban influenciados por lo que las multitudes creían también, ¿no es cierto? Porque no entendieron que realmente la multiplicación de los panes y los peces era para la demostración de que yo soy el pan de vida, yo soy Dios el creador, yo soy, o sea, Dios hecho hombre. Y ellos lo veían más bien como, sí, una manifestación milagrosa, pero no con el objetivo que realmente y el propósito que Jesús tenía, que venía a este mundo, sino más bien para ellos beneficiarse, ellos, ¿no es cierto?, de que, a ver, iba a reinar Jesús. Y por eso que dice que no habían entendido todavía. Y acá, ¿se acuerdan que yo les dije? ¿Por qué entonces Jesús tuvo que caminar sobre el mar? Es precisamente por ese punto que vemos al final. Es para que entonces se les abriera los ojos a ellos y reconociesen entonces realmente quién era Jesús. Y acá viene un gran revelación para ellos. Por eso dice que se asombraron en gran manera y se maravillaron. Entonces, ese es el propósito acá. No era porque tan solo por caminar sobre el mar, ¿no es cierto? Todo tiene un propósito. El por qué hace Jesús estos milagros tiene un propósito. Entonces era para eso, para que ellos pudieran ver que realmente Él es el Mesías, Él es el Rey venidero, Él es el Rey prometido, Él es el Salvador. Pero su objetivo no era establecer el reino aquí en la tierra, sino que eso iba a ocurrir en un futuro. Ahora era para establecer el reino en los corazones de aquellos que iban a poner su fe en Él. Jesús había alimentado, acá tengo algunos puntos que ya tal vez los mencioné, voy a ir rápido. Jesús había alimentado a la multitud durante la primera vigilia de la noche, entre 6 y la 9 de la noche. Los apóstoles salieron a remar durante la segunda vigilia, ya hay un lugar ahí entre las 9 y las 12, pero tal vez fue temprano. Jesús se había quedado atrás para orar, pero él los vio remar con gran fatiga, y acá demuestra, ¿no es cierto?, como habíamos ya dicho, la omnisciencia divina de Jesús. El Señor, consciente del apuro en que ellos se hallaban, ¿no es cierto?, mantuvo en todo tiempo el control de la situación. Dios estaba en control absoluto, o sea que no estaba fuera de control. Él sabía exactamente qué es lo que iba a ocurrir, Él supo el por qué Él los envió sin Él, ¿no es cierto?, en la barca, porque en la otra ocasión que Él calma el mar y el viento, Él estaba en la barca durmiendo, ¿no es cierto?, de que lo despiertan, ¿se acuerdan que lo habíamos visto eso? En esta ocasión Jesús no se encuentra en la barca con ellos. Entonces, pero él sabía el por qué había hecho eso, y era especialmente para probarlos a ellos, era para que su fe fuera afirmada, no solamente para probar la fe de ellos, sino también para que la fe de ellos fuera edificada. La omnisciencia de Dios es ilimitada en su alcance, acá lo vimos en eso, de que los vio, y no solamente los vio también el apuro en que ellos estaban. Proverbios 15:3 nos dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Ahí nos dan a entender acerca de la omnisciencia de Dios. Y Jesús demostró esa cualidad, ese atributo de ser Dios, que solamente Dios lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, conclusión. O sea, o Jesús es quien dijo quién él era, o era un loco lunático que estaba mintiéndonos. Si regresamos más atrás en Génesis, donde Saraí ir a la sierva, ¿sí? Embarazada de Ismael, Dios la encuentra a ella, y ella, cuando tiene ese encuentro, ella nombra el lugar el Dios que me ve. De ahí viene, personalmente creo que ahí viene, donde que Dios ve todo. Porque acuérdense que los dioses egipcios no eran personales. Claro, sí, no, y eran falsos dioses que tenían ojos y no podían ver. Y Dios le pregunta, el ángel del Señor que se le pregunta, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Así es. Precisamente eso. Y ahí vemos el Dios que me ve, y acá vemos a Jesús que los vio.
Y Jesús vio sus dificultades y tenía cuidado de ello. Aquí aprendemos también en la aplicación de que también Jesús ve nuestros problemas y ve nuestras situaciones y también cuida de nosotros. Entonces, esa es la parte aplicable, ¿no es cierto?, de esto que estamos viendo, de que, como lo dice, ahora lo voy a traer, en el próximo slide tengo lo que San Agustín menciona acerca de este pasaje. Jesús sale a encontrarse con sus discípulos, o sea, él toma la iniciativa andando sobre el mar en esa cuarta vigilia, y acá es lo que San Agustín nos dice, él vino caminando entre las olas, así él pone todas las tormentas de la vida bajo sus pies. Cristianos, dice, ¿por qué tienen miedo? San Agustín, el padre de la iglesia, él haciendo un comentario de este pasaje, él nos afirma y nos muestra, o sea, de quién está en control y que todas las tormentas de la vida están bajo sus pies. En otras palabras, él está en control, él está sobre los problemas. No solamente está en nuestros problemas, pero él está sobre los problemas, porque está caminando sobre el agua, no está nadando. No es porque Jesús era un buen nadador, o sea, es porque él está por encima de las circunstancias de la vida. Jesús sabía exactamente dónde se encontraban y caminó sobre el lago hasta llegar a la barca. Ahora, hay una parte milagrosa, hay otro milagro acá que lo pasamos así muy rápido. Fíjense, y quiero a ver que ustedes me lo encuentren. No. Sí. Versículo 21, léanlo, de Juan 6. Porque Marcos no lo menciona así, pero Juan sí lo dice. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente, dice Juan 6:21, dice, la barca llegó a la tierra a donde iban. O sea que es como que ellos estaban todos pasmados, y claro, tenemos Mateo 14, nos dice que tenemos que Pedro sale, camina sobre el mar, se está hundiendo, Jesús lo rescata, lo saca, caminan de nuevo, suben a la barca, en ese momento que están todos maravillados, están todos así, con boca abierta, ¿no es cierto? Inmediatamente la barca llega a la orilla. De estar en medio del mar, y ese es otro milagro que a veces no nos damos cuenta que es lo que ocurrió. O sea que ellos cuando están viéndolo a Jesús, ¿no es cierto? Están boca abierta por lo que ellos vieron, maravillados de ver lo que ocurrió. Y cuando se dan cuenta, la barca ya está al otro lado. Y bueno, es hermoso de ver cómo... Entonces acá vemos cuando ellos gritan, o sea que ellos entraron en pánico, ya lleno de terror, eso ya lo habíamos mencionado, de ese grito que ellos pegan, estaban llenos de terror porque pensaban que era un fantasma. Jesús tuvo compasión de ellos y no dejó que el terror durara, ¿no es cierto? Inmediatamente Jesús le dijo, tened ánimo. Y acá ese tener ánimo se puede traducir también como sean valientes. No tengan miedo, tened ánimo, sean valientes. O sea, sean valientes no en ustedes mismos, ¿no es cierto? Pero sean valientes porque yo estoy acá con ustedes. Confíen que yo estoy con ustedes. Y eso es, ¿no es cierto? La frase yo soy, como yo les decía, refleja la revelación personal de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14, lo que ya habíamos mencionado. O sea, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero es importante notar eso, de que Él lo menciona. Para aquellos que dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios, tenemos muchas señales y o sea, no hay otra conclusión que podemos llegar, ¿no es cierto?, al ver los milagros y el poder y la autoridad que Jesús demuestra que solamente Dios puede hacer, ¿no es cierto? Se asombraron, y esa es la palabra, se asombraron significa estar fuera de sí, o el milagro que vieron los dejó boquiabiertos. O sea, literalmente se asombraron, estaban así, sin palabras, ¿no es cierto? Porque vieron algo que era sin igual, algo que era singular, y eso nos habla de la singularidad de Cristo, de que no hay otro que pueda hacer las cosas que Jesús hizo. Y ellos estaban presenciando, experimentando personalmente eso en sus vidas. Habrá sido tremendo eso, me imagino. Wow, de presenciar eso.
acá terminando ya, versículo 53 al 56, dice, terminada la travesía, o sea, cuando ya él se subió a la barca, llegaron al otro lado, que Marco no lo menciona, pero ya lo leímos en Juan 6, vinieron a tierra de Genezaret. Genezaret, esta es la región de Genezaret, muy hermosa, muy preciosa, está al sur oeste de Capernaum, no sé cuánta, no estará más de una milla, yo creo, ni una milla la distancia, muy corta, o sea, caminando tal vez unos 20 minutos, 30 minutos máximo, caminando, y es de ahí donde llegaron. Pero se desembarcaron ahí y después se iban dirigiendo hacia Capernaum, nos dice la palabra. Región muy fértil, muy hermosa. Esa región de Galilea es preciosa. Y se arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos, lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. No algunos, todos, dice, los que lo tocaban. Entonces vemos claramente acá, Marcos como hace un resumen acá, ya Marcos está resumiendo lo que está ocurriendo, ya Marcos resume el final del ministerio de Galilea. Él hace un resumen. Juan nos da un poco más de detalle de qué es lo que Jesús, cuando están caminando a Capernaum y los milagros te están ocurriendo, qué es lo que Jesús está enseñando a las multitudes. Jesús y los discípulos caminaban desde Genezaret a Capernaum y el Señor mostró compasión a lo largo del camino por las personas necesitadas. No hay tiempo de entrar en lo que, pero lo pueden leer en Juan 6, de que cuando se encuentra con esas multitudes que lo estaban buscando, Jesús inmediatamente les dice, ustedes me están buscando por el alimento, por la multiplicación de los panes y de los peces, no me están por el milagro, no me están buscando porque habían puesto su fe en mí. Porque comieron y se llenaron. Qué directo que Jesús es. Ellos le hacen una pregunta, Jesús, ¿dónde estabas? Estábamos buscando. O sea, y él les dice directamente lo que está en el corazón de ellos. Entonces, ahí con esto concluimos ya. Porque esto es lo que yo tengo acá en la pantalla. El Evangelio de Juan retoma la historia en ese momento, completando los detalles que acá Marcos no nos da. Marcos ya cierra ese capítulo y ya prácticamente cierra el final del ministerio de Galilea con ese comentario que él hace de los milagros que Jesús hace. Pero como yo le dije, Juan 6, 26 a 27 lo menciona, nos da más detalle. Y acá tenemos lo que yo les decía siempre. Aunque muchos experimentaron los milagros, las multitudes, ¿no es cierto?, de Jesús, muchos no llegarían a aceptarle con fe salvadora genuina. Y como vemos, muchos, aunque vieron los milagros de Jesús, presenciaron o experimentaron o vivieron los mismos milagros en sus propios cuerpos físicos, porque muchos fueron sanados, pero vemos que la sanidad no garantizó de que ellos pusieran su fe en Jesús como el Señor y Salvador. Y es como hoy en día, mucha gente va a la iglesia o escuchan acerca de Jesús, o quieren al Jesús de la prosperidad, o quieren al Jesús que les supla y los haga millonarios. El Jesús por interés. Ahí tenés, el interés personal de cada uno. Y como yo les decía en clases anteriores, Jesús es más que un hacedor de milagros. Él es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Él es el Salvador, el Cordero de Dios que vino a quitar pecados del mundo, a salvarnos, a morir en tu lugar y en mi lugar, para que entonces podamos tener vida y vida en abundancia, más allá de la abundancia material y física de esta tierra, sino que darnos vida eterna, estar con Él para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu santa palabra, gracias por mostrarnos, Señor, quién tú eres, Señor. Nos maravillamos, Señor, así como los discípulos se maravillaron, Señor.
y quedaron completamente boquiabiertas, Señor, al ver tu poder, al ver tu gran compasión, tu amor, Señor, de cómo tú fuiste en medio de su temor y el terror que les vino, Señor, en medio de esta tormenta. Pero cómo tú demostraste, Señor, de aún en medio de todo eso, de que tú sabías exactamente lo que ellos estaban padeciendo. Tú ya lo habías visto, Señor, desde ese monte mientras que tú estabas orando. Y de la igual manera, Señor, tú ahora nos ves a nosotros. Y, Señor, tú conoces cada uno de nuestros pensamientos y nuestras intenciones, y ves cada una de nuestras situaciones que estamos viviendo, tal vez con familiares, con nuestras propias vidas personales, Señor. Señor, queremos descansar en ti. Tú nos dices que, Señor, que no tengamos miedo, de que creamos en ti, Señor. Que descansemos, Señor, en el Dios que camina por encima de nuestras circunstancias y nuestros problemas, Señor. Gracias, Señor, te damos, que podemos poner nuestra confianza y encontrar nuestra fortaleza en aquel que es la fuente de nuestro poder y nuestra paz y nuestra esperanza. Jesucristo, Dios hecho hombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano. Sí, claro que sí, hermano. Bueno,